Sean todos bienvenidos a la charla de hoy. Hoy vamos a dar paso al ciclo 3 con la conferencia Rellenos óseos de última generación a partir de residuos agropecuarios. Esta charla va a estar a cargo de la doctora Alicia Porras. Ella hace parte del Departamento de Ingeniería Química y de Alimentos de la Universidad de los Andes. Y por otro lado está Andrés Julián García. Él es candidato a Magíster en Ingeniería del Departamento de Ingeniería Biomédica de la misma universidad. Entonces, no siendo más, le doy paso a Andrés, que va a compartir, y a Alicia, que van a presentar. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a las charlas. Bueno, el día de hoy entonces pues queremos presentarles el trabajo que hemos estado realizando durante estos últimos 2 años alrededor de rellenos óseos de última generación a partir de residuos agropecuarios, que se enfoca en el desarrollo de biomateriales compuestos sostenibles con valor agregado bioactivo. Eh, Esta investigación la hemos desarrollado con un grupo interdisciplinar entre el Departamento de Ingeniería Biomédica, Ingeniería Química y de Alimentos y el Departamento de Ingeniería Mecánica. Entonces, Andrés, si quieres me compartes la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Listo, bueno, acá ya nos vamos a presentar un poco para que nos conozcan antes de iniciar nuestra charla. Como nos comentaba Mauricio, pues yo soy profesora del Departamento de Ingeniería Química y de Alimentos y llevo más o menos 13 años trabajando en el desarrollo de materiales y productos sostenibles usando fibras naturales y residuos agroindustriales. Básicamente lo que buscamos hacer es el diseño de productos verdes, porque pues en Colombia tenemos una gran diversidad de fibras naturales y pues queremos casi que darle un valor agregado a todos estos residuos en Colombia, buscando pues siempre fortalecer y contribuir pues a la competitividad de nuestro país. Listo, bueno, entonces ahora yo me presento. Pues como ya les comentaron, mi nombre es Andrés. Básicamente mi línea de investigación a lo largo de mis dos pregrados, yo soy ingeniero químico e ingeniero biomédico de la Universidad de los Andes y he estado trabajando en el campo del desarrollo de nuevos biomateriales con potencial terapéutico y también por el lado de los materiales compuestos en el estudio de las fibras naturales y, como lo decía Alicia, en explorar el potencial de todas las fibras naturales y de la gran diversidad de fauna y flora que tenemos en el país y cómo podemos utilizar los productos que generan este tipo de industrias para aprovecharlos y tener, digamos, nuevos materiales que puedan ayudar además al cuerpo humano, además de disminuir la contaminación ambiental que estos producen. Siguiente, gracias. Listo, entonces la charla de hoy va a estar dividida pues, en 4 secciones. Primero les vamos a contar un poco acerca de la problemática y el potencial de los residuos. Después vamos a introducirnos ya en el desarrollo de materiales más en el campo biomédico, por qué es interesante estas aplicaciones. Tercero, vamos ya a mostrarles qué desarrollos hemos desarrollado en la universidad en términos de biomateriales activos y por último vamos a mostrarles las aplicaciones con un enfoque en rellenos óseos y cuál es como el trabajo futuro y los pasos a seguir en este proyecto. Pues aquí vale la pena pues mencionarles que este proyecto pues está siendo financiado por la universidad por una convocatoria que está alineada con el tema de objetivos de desarrollo sostenible. Digamos que es una de las grandes prioridades de trabajo en nuestra línea de investigación. Siguiente. Bien, entonces para comenzar, pues definitivamente a nivel mundial tenemos una gran preocupación por la acumulación de residuos sólidos que hay. Si miramos el caso colombiano, pues podemos encontrar que se producen aproximadamente 12 millones de toneladas de residuos sólidos al año. Y solo el 17% de estos residuos sólidos, pues al final se reciclan.
Esta cantidad de residuos sólidos, tenemos especial interés en los residuos plásticos y en los residuos agroindustriales. Si miramos los residuos plásticos, pues miren que solo el 56% total de los residuos sólidos pues son plásticos y casi que la mayoría de estos residuos pues terminan es en las playas contaminando nuestro medio ambiente y generando pues un daño y una afectación inclusive pues biológica y química, como pueden ahí ver en la foto. Casi que el 90% de las playas del Atlántico, pues terminamos con toda esta contaminación. Entonces aquí hay un gran reto, hay una gran oportunidad de cómo vamos a aprovechar y a solventar el desarrollo de nuevos materiales, tal vez con plásticos que sean más amigables con el medio ambiente. Siguiente. Por el otro lado, como les comentaba, entonces tenemos también una gran cantidad de residuos agroindustriales en Colombia. Afortunadamente, pues Colombia es un país agrícola, somos líderes en producción de café, arroz, caña de azúcar, cacao, pero finalmente de todos estos cultivos también se generan un montón de residuos agroindustriales. ¿Y qué pasa con estos residuos agroindustriales? ¿A qué me refiero? Como cascarilla de café, cascarilla de arroz, el bagazo de caña, la cascarilla del cacao, todos estos residuos al final usualmente son incinerados o los llevan a rellenos sanitarios. Los procesos de incineración obviamente nos generan un efecto de contaminación ambiental y casi que del global de los residuos sólidos que hay, pues el 30% son generados por los procesos de agroindustria. Entonces acá tenemos otra oportunidad para el desarrollo de nuevos materiales, pues precisamente valorizando estos residuos. Siguiente. Entonces, miren que aquí, pues básicamente nuestro interés es aprovechar estos subproductos para disminuir impacto ambiental e impulsar el desarrollo regional. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Implementando estos residuos agroindustriales para el desarrollo de materiales innovadores. Es un poco como la estrategia de solución. Siguiente. Y en esta presentación pues tenemos un especial interés en la industria del cacao. ¿Por qué la industria del cacao? Por uno, la cantidad de residuos que generan. Aproximadamente en Colombia llegan a 60.000 toneladas de residuos. La producción de cacao llegó a 60.000 toneladas. ¿Y qué pasa en toda esa producción de cacao? Tenemos diferentes residuos. Por eso quiero mostrarles un poquito cómo es la cadena productiva del cacao. O sea, ese chocolate rico que nos comemos día a día, pues viene precisamente del cacao. Y aquí pues tiene varios pasos. De pronto para algunos que no conocen de dónde viene ese cacao, pues en la primera imagen podemos ver el fruto del cacao. Este fruto al final se recolecta y miren que se abre en dos. Y dentro de este fruto, pues lo que vamos a tener es una pulpa. Disculpa, Alicia, espera que hay alguien que tiene el micrófono Yo creo que encendido. tú lo puedes silenciar. Sí, pero no encuentro a la persona que está... Ah, Walter, ya. Disculpa, Alicia, gracias. Continúa. Gracias, no te preocupes. Entonces estábamos hablando de la importancia de trabajar el cacao. Actualmente, pues más o menos hay 60.000 toneladas de producción en el 2019 y parte de todas esas toneladas de cacao que se producen pues están generando un montón de residuos agroindustriales. Entonces acá les estaba mostrando la cadena del proceso del cacao. Primero entonces comenzamos con el fruto. Entonces si pueden ver ahí, ese fruto pues puede ser verde o puede ser amarillo dependiendo de su etapa de maduración. Este fruto entonces lo recolectan, lo abren y si se dan cuenta en la parte interna pues tiene como una pulpa. Esta pulpa está recubierta por un mucílago. De esta pulpa entonces le quitan el mucílago, que es esa parte blanca que hay ahí, y ya después de ahí quedan las semillas del cacao. Con estas semillas se pulverizan y de ahí es que obtenemos pues los productos de cacao que comemos en día, chocolates, etcétera. Miren que todo ese proceso productivo, solo el 8% se utiliza para lograr obtener los productos que nos comemos a diario. Entonces, básicamente casi que hay un 92% de residuos que no se están aprovechando. Entre esos, ¿cuáles son los principales? Como esa coquita que ven ustedes abajo, que lo llamamos mazorca o catcota. También está el mucílago y por otro lado está la cascarilla de cacao. Entonces, para el desarrollo de materiales, pues podemos usar tanto la cacota como la cascarilla de cacao y en estudios previos, pues hemos encontrado que tienen características que son muy interesantes. Siguiente. ¿Cómo podemos hacer entonces el aprovechamiento de estos residuos? Entonces, pues hay una clasificación de materiales que se llaman materiales compuestos, que de forma muy sencilla y muy general básicamente es combinar las fibras de cacao
y embeberlas en una matriz polimérica. Si ustedes ven en esta imagen que están viendo ahí, pues todo lo que son los punticos representarían nuestra fibra y toda la otra fase que está alrededor, pues significaría nuestro polímero. Entonces, ¿cuál es nuestro ideal? Trabajar con cascarilla como fibra. ¿Por qué? Porque usualmente las fibras naturales tienen bajo peso, son biodegradables, tienen buenas propiedades y provienen de fuentes renovables. Y pues la idea también es podernos enfocar en polímeros biodegradables precisamente para mitigar todos los efectos ambientales. Siguiente. Entonces queremos contarles un poco, y aquí que entienden un poquito, cómo desde el fruto podemos llegar hasta un nivel microscópico, es decir, desde un nivel macroscópico, que es mirar la cacota completa, cómo puedo llegar a un nivel microscópico y entender un poco cómo los componentes de esa cascarilla de cacao pues son útiles para el desarrollo de nuevos materiales en el campo biomédico. Entonces miren que al final yo tengo mi cacota, en mi cacota queda mi grano, de mi grano está la cascarilla y en la cascarilla hay 4 componentes principales que son de interés. Por un lado la celulosa, que pues al final es una conformación de diferentes monosacáridos y la celulosa es la que al final me va a dar la resistencia en mi material. Tenemos hemicelulosa, tenemos lignina, que es la lignina es otro polímero, pues que al final digamos que inhibe un poco esa adhesión con el polímero, entonces hay que jugar a mirar diferentes tratamientos para reducir esa cantidad de lignina y polifenoles. Los polifenoles son súper interesantes porque nos permiten actividad antioxidante. Entonces ahí comenzamos a entender un poco las ventajas de trabajar con la cascarilla de cacao. Además de que tiene una baja densidad y que pues es una fuente renovable que es biocompatible. Siguiente. De ahí, entonces miren que ya en todo este proceso productivo básicamente nos vamos a enfocar es en la cascarilla de cacao. Y lo interesante es que usualmente muchos estudios que hacen, cogen la cascarilla de cacao y desarrollan un nuevo material, o cogen la cascarilla de cacao y le quitan los compuestos bioactivos. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es integrar estas 3 líneas, es decir, vamos a coger la cascarilla de cacao, lo vamos a mezclar con un material que es biodegradable y que tenga buena compatibilidad también biomédica, y además vamos a aprovechar todos los compuestos bioactivos. Cuando hablamos de compuestos bioactivos se preguntarán, bueno, ¿y cómo así? ¿Qué significan estos compuestos bioactivos? Es decir, que tiene polifenoles, que sirve como antioxidante. También hemos encontrado que tiene vitaminas, entonces pues inclusive puede ser para todo el tema de aplicaciones en suplementos. Y por otro lado, si uno quisiera mirar, la cascarilla también tiene teobromina, que sirve como neuroprotectores. Entonces, básicamente a nosotros lo que más nos interesa es esa cantidad de polifenoles porque sirve como una actividad antioxidante. Entonces, ese es como el eje de estudio de nosotros, la cascarilla de cacao. Siguiente. Entonces, miren, básicamente ya si nos centramos un poco más en el desarrollo de este proyecto, pues entonces vamos a utilizar específicamente ácido poliláctico. El ácido poliláctico es un polímero, es un plástico, pero tiene una ventaja. Se produce a partir de la fermentación del maíz. Entonces, como viene de una fuente renovable, pues es un polímero biodegradable y viene de una fuente renovable, o sea que es bio-based. Entonces también se puede reciclar. Adicional, tiene buenas propiedades mecánicas, por ejemplo, como el PET. Para que ustedes tengan una imagen del PET, es la botella de agua es de PET. Entonces tiene unas propiedades muy similares a este tipo de polímero. Es biocompatible, es decir, que tiene buena compatibilidad biomédica y también se puede utilizar de forma versátil con procesos productivos versátiles en la industria. Entonces, usualmente los polímeros se procesan por inyección, extrusión, impresión 3D. El PLA también se puede manejar con estos procesos y de nuestro interés que se deja también imprimir en 3D y es uno de los materiales más usados para impresión 3D. En términos de la cascarilla, ¿por qué cascarilla de cacao? Porque tiene baja densidad, porque es renovable y porque tiene una cantidad de polisacáridos que va a ser muy interesante para esta investigación. Sin embargo, pues aquí hay que tener en cuenta que tiene un alto contenido de humedad y que tenemos que mirar cómo hacer una buena integración entre la fibra y la matriz para que al final desarrollemos un buen material. Siguiente. Listo, entonces miren que básicamente acá les puedo mostrar una imagen donde ya tenemos el material que hemos preliminarmente evaluado. Aquí pueden ver que ya está el material en términos de unas probetas rectangulares, probetas de tensión, así se ve el material, inclusive cuando estábamos en el proceso de manufactura es tan interesante porque la cascarilla de cacao huele a chocolate, entonces en el proceso productivo todo el laboratorio quedó fue oliendo a chocolate cuando hicimos estas pruebas preliminares. ¿Y qué fue lo interesante? Que encontramos que se puede procesar fácilmente, que además por la incorporación de la cascarilla de cacao tenemos una menor densidad que por ejemplo para aplicaciones biomédicas, pues tener un material que tiene menos densidad pues es mejor. Tiene una resistencia interesante,
pues es biodegradable, va a tener, pues estamos encontrando que hay una capacidad antioxidante de la cascarilla que nos va a beneficiar en el desarrollo del compuesto, y además como la cascarilla tiene una composición muy química al ambiente celular que tenemos en nuestro cuerpo, entonces como que hay una mayor biocompatibilidad y también tenemos una alta estabilidad térmica. ¿Qué retos encontramos? Pues uno, cómo mejorar la reproducibilidad, el proceso de manufactura y además cómo garantizar la compatibilidad. Entonces, básicamente es evaluar que podamos utilizarlo pues, en aplicaciones médicas y específicamente en rellenos óseos. Entonces, aquí ya en la siguiente diapositiva, pues ya Andrés nos va a comenzar a introducir por qué es interesante este tipo de materiales en el campo biomédico. Bueno, listo. Entonces ya continuando con lo que estaba diciendo Alicia y en línea con lo que venimos hablando, entonces ustedes se preguntarán, ya se dio la importancia de por qué realizar nuevos materiales compuestos, innovadores y sostenibles, pero ¿cómo se puede integrar esto a la industria biomédica y en general el desarrollo de nuevos compuestos biomédicos? Entonces, para esto voy a introducirlos a un campo que se llama la ingeniería de tejidos y específicamente a la ingeniería de tejidos de hueso, debido a que según los componentes de la cascarilla de cacao y las propiedades mecánicas del polímero que estamos utilizando, que en este caso hace referencia al ácido poliláctico o PLA, pues tenemos un gran potencial en este tipo de aplicaciones debido a que las propiedades mecánicas se asemejan mucho a las que queremos buscar en un material para este tipo de aplicaciones, como es el reemplazo de hueso y dar soporte al hueso en caso de alguna falla y patologías o enfermedades que comprometan la estabilidad del hueso. Entonces, ¿qué retos hay en este campo? Hay retos en cuanto a implantar materiales que tengan una adecuada biodegradabilidad, lo que significa que entonces implantamos el material y a medida que va pasando el tiempo, el cuerpo va reconstruyendo ese tejido, pero a la vez este material se va degradando para evitar la necesidad de una reintervención quirúrgica, que es algo muy común en lo que pasa actualmente con las terapias que hay en el mercado para muchas de las enfermedades que tenemos actualmente en el mundo. Además, que sea osteoconductivo y osteoinductivo, es decir, que logre regular las dinámicas de las células nativas del hueso y por ende vaya un poco alineado con la parte de la biodegradabilidad. Entonces, vamos a querer inducir que se regenere el tejido, es decir, queremos generar nuevo tejido que reemplace el tejido dañado y además queremos que nuevas células que son unas células madre, que son las encargadas de producir la mayoría de las células de nuestro cuerpo, pues puedan crecer en estas matrices y logren generar las características de las células necesarias para estos ambientes de estos tejidos. Además, pues que que tenga unas propiedades mecánicas adecuadas, es decir, que permita el soporte mecánico de este tipo de aplicaciones. Y para esto entonces se han llevado a cabo diferentes aproximaciones basadas en polímeros biodegradables. Entre los más utilizados claramente está el ácido poliláctico, el cual estamos utilizando. Además, incluir compuestos bioactivos como por ejemplo moléculas farmacéuticas o de hecho medicamentos que logren generar estas características osteoinductivas y osteoconductivas a los materiales para mejorar su compatibilidad con el cuerpo. Y para lo cual, pues digamos que se han intentado probar también matrices extracelulares, que básicamente es lo que queda de nuestro cuerpo después de que le removemos todas las células. Entonces hagan de cuenta que es colágeno con diferentes moléculas que ayudan a la regeneración de los tejidos. Y además que escojamos una técnica que permita tener un control sobre el diseño de la microarquitectura. Esto es muy importante para dar el soporte al hueso. Y como ya lo veremos más adelante, pues la impresión 3D nos llega a dar unas características muy interesantes para este tipo de aplicaciones. Entonces, más específicamente, dentro del campo de la ingeniería de tejidos de hueso, ¿nosotros qué queremos desarrollar? Nosotros queremos desarrollar rellenos óseos. ¿Qué son los rellenos óseos? Como bien lo dice aquí en la diapositiva, son matrices porosas que son comúnmente usadas en fallas de hueso, es decir, en defectos de hueso, en partes donde no hay hueso, que pueden comprometer la estabilidad mecánica de este. Entonces, por ejemplo, imagínense si una persona se llega a fracturar un fémur, que es, por ejemplo, la parte superior de la pierna, entonces, y se genera un espacio que no puede ser cubierto con hueso nativo, pues va a haber una dificultad para la rehabilitación de este tipo de pacientes. Entonces van a haber ciertas dificultades en cuanto a su recuperación
Y como ya les mencioné, pues digamos que las características que uno quisiera en un relleno óseo adecuado es que sea biodegradable, biocompatible y bioactivo. Muchas de las limitaciones que hay actualmente en los rellenos óseos que hay en el mercado es que son implantados en forma granular o en forma metálica. Entonces, o no se degradan o hay necesidad de reintervención a futuro y pues cada vez que reintervenimos un hueso, tenemos que remover una parte adicional de hueso y pues vamos generando un mayor trauma para el paciente, un mayor daño en sus huesos nativos. Entonces aquí un poco de las propiedades mecánicas que tienen los diferentes tipos de hueso. El hueso cortical es un hueso compacto, mucho más duro, que está en las regiones largas de los huesos, mientras que el hueso trabecular está más que todo en las cabezas, en las partes superiores e inferiores de los huesos y que le dan, digamos, unas ciertas propiedades adecuadas para la movilidad del cuerpo. Entonces, esto es importante porque según la región a la que nosotros nos queramos acercar, es hacia donde tenemos que enfocar el desarrollo de nuestros materiales. Entonces, ya que vimos en general por qué es importante buscar nuevas alternativas para el desarrollo de nuevos materiales para regeneración ósea y para rellenos óseos, está la parte de por qué queremos utilizar entonces la cascarilla en este tipo de aplicaciones. Como bien les comentó Alicia preliminarmente, digamos que hemos encontrado mucha literatura al respecto sobre los diferentes compuestos que hay en la cascarilla de cacao y nuestro trabajo previo también ha demostrado que la cascarilla de cacao colombiana tiene estos compuestos porque como algunos de ustedes pueden saber y para los que no saben, pues informarles y dárselos a conocer, estas fibras naturales son muy dependientes de su cepa, del lugar en donde se cultivan, de las condiciones climáticas y de la madurez del fruto resultante. Entonces, digamos, no es lo mismo caracterizar una cascarilla de cacao que fue caracterizada en India que una que encontramos en México, que una que encontramos acá en Colombia. Entonces es bien importante siempre reconocer si estos compuestos que se reportan en literatura efectivamente están en la cascarilla. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de comprobar las diferentes composiciones químicas que tienen, como ya les voy a mostrar ahorita más adelante, pero además hemos encontrado que muchos de estos compuestos que aparecen en estas cascarillas de cacao alrededor del mundo, pues tienen cierta acción en las dinámicas internas del hueso y de la regeneración del hueso, que pueden ser bastante interesantes, digamos, para atacar enfermedades tipo la osteoporosis o enfermedades congénitas, que son enfermedades que tienen los bebés al nacer en sus huesos. Entonces, muy rápidamente, la teobromina que Alicia les comentaba, que es un neuroprotector, también se ha demostrado que favorece el crecimiento de células óseas, también los minerales que tienen ayudan a todas las dinámicas que tenemos en el cuerpo en cuanto a regeneración ósea y pues en general a muchos de los procesos metabólicos del cuerpo, pero más enfocándolo a nuestra aplicación final, pues esta es una de las mayores, uno de los mayores atractivos. Y otra cosa es que además la cascarilla de cacao es muy similar al fruto de cacao, sin embargo es un desecho y entonces al ser tan parecidos, digamos que estudios en donde demuestran que el chocolate y el polvo de cacao tiene un potencial en la regeneración ósea, pues nos da una idea de que vamos por buen camino para implementar este residuo como una alternativa para la construcción de nuevos rellenos óseos. Entonces, aquí ya les muestro un poco más de qué alternativas atractivas tenemos en el hueso. Entonces, ya Alicia les habló un poco de la actividad antioxidante. Entonces, ¿por qué es importante la actividad antioxidante? La actividad antioxidante es muy clave en no solo las aplicaciones óseas, sino en general en muchas aplicaciones en el campo de la medicina y farmacéutica, debido a que muchas de las enfermedades que desarrollamos en la vejez son causadas por especies reactivas de oxígeno, que básicamente son moléculas que tienen radicales libres que dañan las células de nuestro cuerpo y las matan. Entonces, al nosotros poder introducir compuestos que tengan actividad antioxidante, estabilizamos estas moléculas y evitamos un daño mayor a futuro. Y digamos que estos son desórdenes muy grandes que también hay en cuanto, digamos, a las dinámicas que tenemos en el hueso cuando dañamos el hueso, porque digamos que el hueso se daña, el mismo se consume, hagan de cuenta que se come a sí mismo y los resultados de su digestión son utilizados por otras células para volver a regenerar el hueso. Entonces, digamos que podemos regular un poco esas actividades, al igual que causar que las células del hueso crezcan y se sientan más a gusto y mucho más, sea un poco más atractivo este material para que ellas permanezcan en él. Y pues además los minerales como por ejemplo el magnesio y el zinc son muy importantes para controlar las dinámicas que tenemos en el cuerpo. Entonces ya digamos que teniendo claro
cuál es el potencial que tenemos en este tipo de industria y cuál es la problemática a la cual queremos atacar, ya podemos pasar a la parte de cómo nosotros hemos atacado esto y cómo hemos desarrollado estos nuevos biomateriales bioactivos con una modificación simple que simplemente es introduciendo un gran desecho de la industria colombiana. Entonces, lo que nosotros queremos llegar a hacer es poder construir filamentos para impresión 3D que nos permitan generar, digamos, constructos impresos en 3D con morfologías variables que esperamos en un futuro puedan llegar a ser basadas en imágenes de casos de pacientes clínicos que lo requieran. Puede que en el momento no lo podamos aplicar, digamos, así tengamos las imágenes, pero nos da una idea de qué tan fácil es procesar el material una vez estas dos fases, continua y dispersa, polímero y fibra, son juntadas para el desarrollo de este tipo de aplicaciones. Entonces, así nosotros podríamos controlar la macroestructura y darle una mejor resistencia a estas fallas de los huesos. Entonces, como les comentaba, nuestro estudio siempre ha estado enfocado en entender primero qué componentes tenemos dentro de la cascarilla de cacao para comprobar que sí están todos los componentes químicos que reportan en literatura en nuestra cascarilla de cacao colombiana, para luego poder hacer un testeo preliminar de sus características como material y poderlo extrapolar ya a una caracterización mucho más robusta en cuanto a la aplicación que nosotros queremos, y además hacer un análisis de biocompatibilidad y bioactividad. La biocompatibilidad, como ya lo veremos más adelante, se refiere a la evaluación de cómo estos materiales interactúan con diferentes cosas en nuestro cuerpo. Entonces vamos a ver cómo interactúan con la sangre, cómo interactúan con diferentes células. Entonces, eso nos da un poco de idea de cómo van a interactuar con el cuerpo humano. Obviamente, digamos que esto es una primera aproximación, porque para poder llegar a hacer una traslación y que los pacientes lleguen a tener estos materiales, pues requerimos de pruebas en animales o in vivo que nos demuestren la seguridad total de la implementación de estos materiales. Entonces, como punto de partida, nosotros hicimos un preprocesamiento de la fibra. Entonces, la fibra básicamente viene tal y como la recogen en los cultivos de cacao. Nosotros realizamos un proceso de esterilización y limpieza, que básicamente es usando altas presiones y altas temperaturas, removemos todos los microorganismos que vengan en la recolección para posteriormente ser transformada en polvo y poderla introducir dentro de la matriz polimérica, que es algo de lo que ustedes pueden ver un poco aquí, que estas son, digamos, pellets o bolitas de PLA, en donde ya las hemos mezclado con la cascarilla de cacao que está en polvo, y en realidad es muy interesante porque, como les decía Alicia, pues el olor que queda es exactamente igual al del cacao, entonces es bastante agradable. Probamos 3 aproximaciones para la fabricación de estos materiales. Una preliminar basada en solvent casting, que básicamente es disolver el polímero, en donde nosotros queríamos hacer un prototipado rápido para entender cómo se estaba comportando la interacción entre el material con la fibra natural, o pues la cascarilla de cacao, para luego ya pasar a un método mucho más robusto, que es la extrusión, en donde por medio de temperaturas procesamos el material, lo mezclamos y generamos 2 formas de material. Básicamente, la primera es moldeo por compresión. Entonces, volvemos estos materiales pellets, otra vez como bolitas, y los termoformamos de nuevo con temperatura en probetas o especímenes para poder testear sus propiedades mecánicas. Y la otra es desarrollar filamentos de impresión 3D para la impresión de los constructos que queremos más adelante, que es algo un poco de lo que nos centraremos a lo largo de lo que queda de la charla. Entonces aquí podemos ver un poco de cómo se ve el material mientras es enrollado en medio de la fabricación. Y entonces, después de obtener los materiales, las 3 aproximaciones fueron probadas o testeadas en términos de su inspección microscópica para mirar un poco cómo es la compatibilidad con la matriz polimérica y la fibra, para testear sus propiedades mecánicas, cómo cambia el comportamiento térmico de los materiales. Y esto es algo que nos pareció muy interesante, y es que la fibra tiene una estabilidad térmica bastante similar a la del PLA y un poco más superior, entonces no nos afecta las propiedades finales del polímero. Entonces podemos seguirlo procesando por todas las métodos de manufactura que les comentó Alicia, por inyección, por extrusión y por impresión 3D, que es algo que realmente nos importa a nosotros para nuestra aplicación final. También entonces testeamos la biocompatibilidad, entonces vimos qué tanto era beneficioso o no para contacto con el cuerpo humano.
Y además miramos la actividad antioxidante, cuantificamos esta actividad antioxidante. Algo muy importante que nosotros nos hemos centrado también en el desarrollo de este proyecto es desarrollar la mayor cantidad de pruebas siguiendo estándares internacionales. ¿Por qué? Porque eventualmente nosotros queremos que estas tecnologías no se queden solamente en, digamos, un ideal, sino que puedan llegar en algún momento a los pacientes, que si bien no va a ser en un corto plazo de 2 a 3 años, pueda a largo y mediano y largo plazo poder llegar a ser implementado eventualmente en la industria, lo cual también va a generar, digamos, un desarrollo regional por el impulso de nuevas industrias, que es un poco de lo que nosotros estamos tratando de desarrollar, alineándonos con los objetivos de desarrollo sostenible para América Latina y el Caribe. Entonces, también teniendo en cuenta lo que les comentaba Alicia sobre la compatibilidad de la fibra y el polímero, que principalmente se da debido a que esta fibra es muy hidrofílica y absorbe mucha agua, y la matriz polimérica, que es hidrofóbica, al momento de mezclarlas, digamos que se generan espacios entre ellas porque no logran tener una compatibilidad total. Nosotros hacemos una mezcla física, pero además de hacer la mezcla física, encontramos que hay una separación entre las materias primas. Entonces, para mejorar esto, incluimos tratamientos alcalinos y modificaciones químicas de la cascarilla de cacao para aumentar la hidrofobicidad, específicamente la modificación química, haciendo uso de ácido metacrílico, que simplemente es añadir grupos funcionales en la superficie de la cascarilla de cacao, y el tratamiento alcalino, que se trata de remover parcialmente la lignina que tenemos en la superficie para mejorar un poco esta compatibilidad entre la fase dispersa, que es la cascarilla, y y la fase continua, que es la matriz polimérica. Entonces, de la caracterización de la cascarilla de cacao, como pueden ver aquí en pantalla, pues vimos que la mayor cantidad de composición química está centrada tanto en la celulosa como en la lignina. Entonces, por una parte, la celulosa es interesante para nuestra aplicación de rellenos óseos porque vamos a mejorar las propiedades del material del polímero y lo vamos a volver mucho más rígido y digamos, las propiedades mecánicas se van a parecer mucho más a las del hueso. Sin embargo, el alto porcentaje de lignina entonces nos impide esta compatibilidad con la matriz y entonces nos puede también comprometer las propiedades mecánicas, entonces aunque las mejoremos un poco, dañamos otras, entonces es algo que nosotros no queremos tanto, entonces esa era la idea de introducir esta modificación química. Y además, pues encontramos que tenemos un contenido extractivo bastante importante y bastante interesante comparado con otras fibras naturales. Entonces, si bien digamos que los porcentajes de celulosa llegan a ser un poco más bajos que, por ejemplo, el yute y el plátano, y son muy similares a los del coco que se reportan en literatura, pues el contenido extractivo es bastante alto. Entonces, el potencial terapéutico y potencial en la industria biomédica coge aún más fuerza. Además, como les comentamos, entonces la cascarilla de cacao también tiene una densidad mucho más baja que muchas de las fibras naturales que encontramos en literatura y también mucho más baja que la del PLA, que está alrededor de 1.2 gramos por centímetro cúbico. Entonces, al introducir la fibra y a medida que vamos aumentando la cantidad de fibra que introducimos dentro de la matriz polimérica, disminuimos la densidad del material resultante y pues esto es algo muy atractivo porque, como ustedes bien saben, pues no sé si sepan, pero la mayoría de materiales que se utilizan en hueso son metales y estos metales a veces suelen ser muy pesados y generan, digamos, un poco de inconformidad al principio del paciente. Entonces, al poder proveer de una alternativa que además sea de baja densidad, es bastante interesante en términos de la comodidad del paciente. Por la parte del tratamiento, entonces realizamos comprobaciones por medio de FTIRs, que son transformadas inversas de Fourier con infrarrojo, en donde básicamente, sin entrar en muchos tecnicismos, lo que nosotros queremos encontrar aquí es cómo varían los grupos funcionales que hay en la superficie de un material, de una fibra natural en este caso, para mirar si efectivamente se hizo una modificación química. Entonces, pues ustedes pueden ver aquí, digamos, en esta imagen de la derecha, en donde vemos que en realidad al introducir la modificación química aumenta este pico a 1428, sobre todo también en 1323 y 1180, que son muy característicos del grupo funcional que le estamos añadiendo. Y este grupo funcional, algo muy importante es que es hidrofóbico. Y además de ser hidrofóbico, nos permite entrar a jugar con un poco la compatibilidad con la matriz para no hacer una mezcla física, como les decía, que solamente cogíamos el PLA y la cascarilla y los mezclábamos y ya salía, sino que además vamos a poder hacer una interacción entre ellos. Entonces ya no van a estar separados como estaban antes, sino que ahora se van a poder mezclar y pues esto tiene ciertas implicaciones, como ya lo vamos a ver más adelante.
Entonces, ¿cómo hicimos primero la prueba de concepto? Fue por medio de la fabricación por disolución de polímero, en donde primero hacíamos dispersión de partículas a baja viscosidad, luego incrementábamos la viscosidad añadiendo el polímero y luego dejábamos evaporar el solvente. Entonces, esto nos permitía repolimerizar el polímero, volver a tener unas películas como las que les muestro aquí en pantalla, a diferentes composiciones. Esta ya tiene la modificación de la fibra, entonces si nos damos cuenta entre estas dos, pues es un poco muy evidente en la cuestión de la modificación en la fibra, hasta macroscópicamente. Y además, si ustedes pueden ver acá, aquí nosotros comparamos dos tamaños de partícula, en donde este es el que está a la izquierda, es el tamaño de partícula que se utiliza actualmente, digamos, en investigación comúnmente, mientras que el que obtuvimos nosotros por el método de procesamiento de nuestra fibra, pues es mucho más pequeño y esto también ayuda a la compatibilidad con la matriz polimérica. Entonces, algo muy interesante que notamos al realizar las pruebas de tensión sobre estas películas, que como pueden ver son bastante delgadas y digamos bastante flexibles, es que al añadir los tratamientos conjuntos, es decir, el tratamiento alcalino junto con la modificación química, mejoramos las propiedades químicas, mecánicas del material. Esto porque se da principalmente por lo que les decía, ya no vamos a tener una mezcla en donde solamente se van a poner una al lado de la otra, sino que van a interactuar entre ellas y esto nos va a permitir tener una mejor transferencia de las cargas que le aplicamos a los materiales para que puedan tener una mayor resistencia a la tensión, por ejemplo, en este caso. Y esto es muy atractivo porque entonces entre más incrementemos las propiedades mecánicas de este material, pues más nos vamos a acercar a las propiedades mecánicas del hueso y va a ser mucho mejores los resultados que vamos a tener a largo plazo en términos de dar soporte al cuerpo. Aquí está un poco más, digamos, detalladas las propiedades mecánicas que obtuvimos nosotros, en donde vemos pues que claramente obtenemos una mejora bastante significativa de aproximadamente 22% cuando añadimos los tratamientos conjuntos. Entonces esto fue algo muy interesante que nos permitió, digamos, decir como vamos por buen camino, sigamos haciendo esta modificación. Entonces, como les decía, hicimos también esta caracterización de los tamaños de partícula. Entonces, pues si ustedes se dan cuenta también al tener un tamaño de partícula mucho más pequeño, vamos a reducir los aglomerados que son los que podemos ver aquí en estos círculos rojos. Y esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos estos aglomerados van a generar, digamos, puntos muy duros en el material que no van a permitir que el material se comporte de la forma que se debería comportar y por lo tanto va a terminar dañándose mucho más rápido. ¿Listo? Entonces aquí está un poco una animación que hicimos por medio de microscopía confocal, en donde miramos cómo están las distribuciones de las partículas dentro de la matriz, y pues eso nos dio un poco de idea de qué tan chévere estaba nuestro protocolo. Ya entonces, después de esta pequeña prueba de concepto, aún no hemos pasado a la fase de implementación de los materiales modificados a este tipo de manufactura, pero ya hemos hecho unas pruebas acerca de la fabricación de los materiales basados en extrusión. Entonces ya hemos hecho probetas por moldeo por compresión, es decir, fundiendo el material, volviéndolo pepas y luego fundiéndolo de nuevo para darle la forma que nosotros queremos. ¿Listo? Entonces, además, entonces probamos estos materiales a diferentes composiciones. Entonces, pues, si nos damos cuenta, nosotros comenzamos a subir la composición para tratar de incrementarlo lo más que pudiéramos y darnos una idea de sin ninguna modificación qué pasaba y cómo iban variando las propiedades mecánicas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si bien en estas gráficas, algo que se me olvidó comentarles en la gráfica anterior es que tenemos un comportamiento general para polímeros, en donde tenemos primero una deformación elástica, luego una deformación plástica hasta fallar. Pero entonces, a pesar de que tenemos este mismo comportamiento, las propiedades mecánicas, si bien parecen disminuir en términos de las elongaciones que alcanzan y el estrés máximo que alcanzan, los módulos de Young que nos dan idea de la rigidez del material incrementaron. Y esto es bastante importante porque es lo que nosotros queremos alcanzar. Nosotros queremos mejorar las propiedades mecánicas del material en términos de los módulos de Young para que sea mucho más rígido y se parezca mucho más a los huesos. Entonces, aquí está un poco más, de nuevo, explicado como las características de los materiales que hemos encontrado. Entonces, pues si ustedes se dan cuenta, la del PLA comenzamos del módulo de Young, lo que nos da la indicación de la rigidez en 3.3 y llegamos hasta 3.82.
Entonces, el hueso trabecular, que es el hueso esponjoso que les digo que está en la parte superior e inferior de los huesos, tiene un módulo de Young que comienza desde 4. Entonces ya nos estamos acercando un poco más a las propiedades mecánicas de estos materiales y entonces digamos que es algo bien interesante para explorar. Luego entonces ya pasamos a la siguiente fase y era básicamente pues comenzar a implementar esta fabricación por medio de extrusión y de fabricación del material después de calentarlo por medio de la fabricación de filamentos que nos permitieran hacer impresión 3D. Entonces aquí podemos ver pues la imagen que ya ahorita les había mostrado y aquí podemos ver básicamente cómo se hace la impresión del material, en donde las propiedades en realidad no cambian mucho visualmente para ser impreso, es decir, que se puede imprimir fácilmente, es fácilmente procesable, entonces podemos fabricar nuevos materiales. Entonces aquí están un poco los resultados que hemos obtenido de la fabricación de estos materiales. Hemos probado dos diferentes ángulos principalmente para probar las propiedades mecánicas del material y la adhesión entre las capas del material en la impresión, tanto al 5 como al 10%. Y algo muy chévere que encontramos es que al realizar las impresiones 3D de los materiales al 10%, visualmente se parecen mucho a la madera. Entonces, digamos que un poco dejando a un lado nuestra aplicación final como biomaterial, pues este tipo de materiales también tendría un alto potencial, digamos, en la industria de la construcción como reemplazo al uso de maderas y a la tala de árboles. Entonces, digamos que aunque nuestro enfoque principal está en irnos por el lado de las aplicaciones de hueso, siempre hemos estado con la mente abierta de que todos los resultados que estamos obteniendo aquí son resultados macro que pueden ser aplicables a diferentes tipos de industrias. ¿Listo? Y entonces ya por último, después de testear pues, estos materiales preliminarmente, luego pasamos entonces ya a su aplicación como relleno óseo. Entonces hasta el momento son materiales. Por el momento no podemos llamarlo biomateriales porque no hemos comprobado que pueden estar en contacto con el cuerpo. Entonces, para esto, iniciamos haciendo una prueba de bioactividad en términos de la actividad antioxidante por medio de una prueba que se llama DPPH. Esta prueba básicamente tiene un radical libre que es de tonalidad morado que está inestable. Los antioxidantes tienden a ceder electrones y estabilizarlos y al ceder este electrón se causa un cambio en la coloración de esta solución. Entonces, a medida que nosotros cuantificamos el cambio de color leyendo la absorbancia de estas muestras, pues cuantificamos cuánto hay. También probamos esterilizar la cascarilla de cacao, como les dije, por autoclave a altas presiones y altas temperaturas. Entonces, nosotros quisimos explorar cuál era el efecto real de haber hecho este tipo de esterilización en las propiedades bioactivas de la cascarilla de cacao y nos dimos cuenta que en realidad no tiene ningún efecto. Entonces, digamos que los polifenoles, que son los encargados de la actividad antioxidante, están atrapados dentro de esta cascarilla y la celulosa, la lignina y la hemicelulosa los protegen de la degradación térmica por las altas temperaturas y las altas presiones. Entonces, esto también es algo bueno porque entonces cuando nosotros lo aplicamos en los materiales para impresión 3D, a pesar de que subimos las temperaturas, pues no estamos comprometiendo la integridad de estas moléculas. Algo interesante que también encontramos es que su actividad antioxidante es muy similar a la de la vitamina C o el ácido ascórbico, que es el que mostramos aquí en la gráfica, que básicamente el ácido ascórbico es el compuesto activo de la vitamina C. Entonces, esto es muy chévere porque la vitamina C es un antioxidante altamente utilizado en la industria farmacéutica. Entonces, pues digamos que le da aún más peso y aún más valorización a este residuo. Luego, entonces, ya enfocándonos a la parte de rellenos óseos, quisimos introducir un tercer material que es la hidroxiapatita o HA, que es un mineral que se encuentra nativamente en los huesos. ¿Para qué? Para mejorar la compatibilidad que tenemos entonces también con el cuerpo humano y con el ambiente de hueso específicamente. Entonces aquí podemos ver a grandes rasgos cómo se ven los materiales, entonces se ven en realidad muy similares, tienen una tonalidad un poco más blanca, dado que la hidroxiapatita tiene esta tonalidad blanca, la testeamos tanto al 10% como al 5% y digamos que estamos en ese proceso de caracterizar todo su comportamiento después de haber introducido este compuesto.
Y además, entonces, hicimos las pruebas de biocompatibilidad. Entonces, más en detalle, digamos, este porcentaje de hemólisis hace referencia a la estabilidad de los glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno en contacto con el material. Básicamente, en caso que nosotros lo quisiéramos utilizar después en algún momento como un material que tenga contacto directo con sangre. Entonces nos dimos cuenta que ya que está debajo del 5% y que además no hay diferencias significativas con respecto al control que puede ser el PLA solo, pues este material es seguro para este tipo de aplicaciones en contacto con sangre. No nos va a afectar el transporte de oxígeno, que es algo muy importante en este tipo de aplicaciones. Además, entonces testeamos la aplicación, la agregación plaquetaria, que hace referencia al potencial de estos materiales de generar trombos. Y pues ustedes ya sabrán que la generación de trombos es un problema a nivel mundial que se relaciona con las enfermedades cardiovasculares. Es algo que nosotros no queremos. Entonces, a pesar de que sí hay diferencias significativas cuando lo miramos con respecto al control, que también pues es el PLA, sigue siendo bajo, está por debajo del 30% y digamos que según se reporta en literatura, materiales hasta el 40% de agregación plaquetaria no son riesgosos para su contacto con sangre y pues no generan, digamos, una respuesta a las plaquetas y una generación de trombos muy grande. Pero, sin embargo, cuando miramos la actividad de las plaquetas en realidad, de si además de pegarse al material, se están activando y están secretando, digamos, muchas moléculas que pueden desencadenar, por ejemplo, una respuesta inmune, y esto es algo muy malo, porque, digamos, es la razón por la cual cuando se hace un trasplante se trata de disminuir el sistema inmune con los inmunosupresores que de pronto ustedes han escuchado. Entonces nos dimos cuenta que a pesar de que las plaquetas sí se adhieren a la superficie de nuestros materiales, no se activan, es decir, que no secretan nada. Entonces, a lo largo del tiempo, ellas van a tender a despegarse y no van a generar ningún efecto dañino para el cuerpo. Y de hecho, al introducir la cascarilla de cacao, pues vemos que se reduce, de hecho, la activación de las plaquetas que se produce por el material neto, que es el ácido poliláctico. Entonces, pues es algo muy chévere porque este material entonces podría llegar a ser aplicable hasta para aplicaciones, por ejemplo, en dinámica cardiovascular, que es, digamos, todo lo que se centra en el desarrollo de dispositivos médicos para arterias y el corazón específicamente. Y finalmente, las pruebas de viabilidad celular nos dan una idea de cómo se comportan las células al ponerlas en contacto con nuestro material. Entonces, todas estas pruebas son en laboratorio, todas son, digamos, en condiciones controladas, en donde se ponen unas células en contacto con el material y se mira si ellas están metabólicamente activas, es decir, si están vivas o no están vivas. Pues nos dimos cuenta que al introducir la cascarilla de cacao esto no tiene ningún efecto, entonces es algo muy bueno porque entonces ya con esta última prueba podemos decir el material es biocompatible. Obviamente tenemos que realizar pruebas más específicamente con las células de hueso, que es nuestra aplicación final para comprobar de verdad que esto está pasando, pero esta línea celular que digamos se llama Vero, que es una línea celular que es extraída del riñón de los monos verdes africanos, que es una línea celular altamente utilizada para este tipo de aplicaciones, nos da una idea de que vamos por un buen camino de nuevo. Entonces, ya finalmente, entonces pensando en el reemplazo de la hidroxiapatita para introducir, digamos, en la parte pecuaria a nuestra charla, hemos intentado introducir el aprovechamiento de los residuos de la industria pecuaria, de la industria, digamos, de los cárnicos y de, en general de alimentos, pues de origen animal, utilizando uno de sus mayores desechos que se relaciona con el hueso. Nosotros sabemos que hasta las vísceras las utilizamos en muchas preparaciones de la comida típica colombiana, sin embargo, el hueso es algo que siempre nosotros descartamos, o bueno, se descarta en este tipo de industrias, porque es algo que no tiene utilidad para ellos. Entonces, para nosotros sí tiene utilidad porque además de tener ya la hidroxiapatita de por sí, podemos degradar esta hidroxiapatita por medio de tratamientos ácidos y separarla para obtener monofosfatos de calcio, que es la forma de los minerales que están realmente en el hueso una vez las células del sistema inmune degradan el hueso. Acuérdense que les dije que en el hueso nosotros simplemente tenemos el hueso dañado, las mismas células del hueso se lo comen y otras nuevas células se encargan de utilizar esos subproductos. Entonces, básicamente les podríamos llegar a entregar a las células unos materiales mucho más cercanos a los que ellas utilizan para regenerar el hueso y además podríamos hacer la extracción de la matriz extracelular del hueso que está compuesta, por colágeno y por muchas moléculas que logran
aumentar la regeneración de los tejidos como una segunda implementación. Entonces, digamos que la idea es implementar esto en la fabricación de nuestros materiales, reemplazarlo por la hidroxiapatita y además utilizar esta matriz extracelular en el desarrollo de otro tipo de materiales, como son, por ejemplo, esponjas regenerativas, que básicamente son matrices donde se permite el crecimiento celular que pueden ser utilizadas para tejidos blandos. Entonces, esto es un poco lo que tenemos acá. Entonces, pues es la idea de lo que queremos llegar a hacer, fabricar los nuevos materiales en los que además de la cascarilla de cacao también tengamos los fosfatos de calcio extraídos de los huesos de fémur bovino, ya que tienen unas características bastante similares a los huesos humanos, hacer la impresión de estos materiales en constructos con morfologías tomadas de imágenes médicas de casos clínicos y después realizar pruebas de compatibilidad con células y mirar un poco cómo es el potencial terapéutico y regenerativo de nuestras células. Y ya entonces finalmente, pues, digamos, como es el final de nuestra presentación, algo que siempre nos gusta decir al final de la presentación es que más que cualquiera de los resultados que nosotros hayamos podido obtener, es que nosotros estamos incluyendo los materiales compuestos, que son materiales que están altamente estudiados, pues con un boom, digamos, en la actualidad mundial, a la industria biomédica y demostramos que se puede utilizar la fibra como un todo y no es necesario la separación composicional que les mostraba Alicia, digamos, para extraerlos, solamente, digamos, la celulosa o la lignina para hacer materiales compuestos o solamente los compuestos extraíbles para sacar sus compuestos bioactivos, sino que la podemos usar como un todo y pues esto además abre un sinfín de oportunidades pues para el desarrollo de nuevas aplicaciones terapéuticas, además de la que nosotros estamos proponiendo acá. Entonces, pues aquí está un poco de nuestro equipo, además de Alicia y de mí, trabajamos con dos profesores del Departamento de Ingeniería Biomédica, que son Juan Carlos Cruz y Carolina Muñoz, que ellos tienen una alta experiencia en la ingeniería de tejidos y en la regeneración de tejidos y en el desarrollo de nuevos biomateriales para el cuerpo con potencial terapéutico, y el profesor Alejandro Mañañón, que también es sumamente experto en el diseño de materiales, especialmente para aplicaciones de hueso y de materiales compuestos. Entonces, pues muchas gracias por su atención y pues no sé si Alicia quiere agregar algo más o si pues alguno tenga alguna pregunta. Muchas gracias, don. Yo le doy la palabra a Mauricio. Perfecto. Andrés, mil gracias por tu presentación. Alicia, muchas gracias. Tenemos un espacio para preguntas. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Bueno, si no, acá hay una pregunta en el chat, una pregunta que les hace Natalie Cortés. Mi nombre es Natalie Cortés, soy docente de la Universidad de Ibagué y tengo una pregunta. ¿Han evaluado la migración de los componentes bioactivos al hueso? Me genera curiosidad debido a que la matriz donde se encuentra es sólida y ese tipo de compuestos funcionales son polares. Muchas gracias y felicitaciones por la excelente presentación. Vale, pues digamos que todavía no hemos hecho este tipo de pruebas porque digamos que lo que nosotros queremos llegar a hacer es, una vez tengamos los materiales finales para este tipo de aplicaciones, ya realizar pruebas en contacto con hueso bovino, porque pues como les contábamos, ya estamos trabajando con el hueso bovino y tiene unas características muy similares al hueso humano. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que sí, si bien la matriz del hueso es bastante densa, el intercambio de nutrientes es garantizado principalmente por la médula que se genera en la mitad del hueso. Es algo que posiblemente muchos de ustedes no sepan, pero el hueso básicamente es una estructura un poco cóncava, donde en los bordes es muy denso, es bastante compacto, y en la mitad hay una estructura esponjosa donde están, digamos, todos los vasos sanguíneos y todas las inervaciones nerviosas que tiene el hueso. Entonces, básicamente, lo que nosotros estamos apuntándole a hacer es que como nosotros generamos una matriz porosa que tiene contacto con esa médula interna del hueso, por ahí va a haber transporte de nutrientes y pues va a haber un poco de migración de estas moléculas. Algo importante también que pues es un poco más técnico es que nuestra idea
y de lo que pasa en las dinámicas generales de este tipo de tejidos y en general de los tejidos del cuerpo, es que las células del sistema inmune van a comenzar a comerse el nuevo material que está implantado. Entonces, al comenzar a comérselo, lo va a comenzar a degradar y va a comenzar a secretar muchas moléculas que lo van a ayudar a degradarse. Y al degradarlo, entonces va a comenzar, digamos, a liberar todos estos compuestos activos al medio, que es donde esperamos que ya llegue, digamos, al torrente sanguíneo y que pueda comenzar a generar todas las inervaciones para pues generar la neoformación de los vasos sanguíneos dentro de nuestro propio constructo y se pueda dar, digamos, la formación del hueso de adentro hacia afuera, que es generalmente como pasa. No sé si quedó claro. A ver, no sé si por acá todavía está Natalie, que nos cuente si le pareció que sí, que muchísimas gracias. Perfecto. ¿Alguien más del público tiene alguna pregunta? Sí, William Fernando Mora. Adelante, William, tienes la palabra. Sí, buenas noches, buenas tardes. Me gustaría preguntar acerca de las propiedades físicas que han caracterizado qué tan importante es la densidad y coeficiente de dilatación. Digamos, en este tipo de aplicaciones, pues la densidad, como les comentaba en la charla, pues es bastante importante, más que todo, digamos, para la aplicación en general de que genere una resistencia mecánica adecuada al hueso, es el punto de que vamos a tener un material que no es pesado dentro del cuerpo de los pacientes a los que futuramente esperamos podamos implantar este tipo de materiales. Entonces, esto trae unas ventajas porque generalmente muchas de las quejas que tienen los pacientes una vez se les implanta una prótesis es que sienten mucho peso en esa parte del cuerpo, porque los metales son muy pesados y son mucho más densos que pues, el hueso nativo. Entonces, es un poco más la comodidad que le estamos brindando a los pacientes en su aplicación final. ¿Y el coeficiente de dilatación? En este caso, digamos que el PLA igual tiende a retener agua y la cascarilla también, pero por la forma en la que está procesado o que esperamos procesarlo, que es como por impresión 3D, estos tipos de materiales no tienden a absorber mucha agua. Sin embargo, sí es bastante importante debido a que pues en el cuerpo humano hay bastantes fluidos, pues estamos compuestos en su mayoría por agua, entonces pues esperamos que el material no retenga unas grandes cantidades de agua. Digamos que en el momento en el que nosotros llegáramos a diseñar, por ejemplo, las esponjas que nosotros le decíamos, pues esos, digamos que sí son materiales que son llamados hidrogeles, que absorben bastantes cantidades de agua y entonces pues podrían tener, digamos, un hinchamiento en lugar de aplicación. Pero estos materiales no tienden a absorber tanta agua. Ya, me refería, por ejemplo, era al coeficiente de hidratación térmica, qué pena. Ah, ok. No, eso la verdad sí no lo hemos investigado. Sí, porque pues me surge la pregunta, es uno, el tema de la densidad, yo sé que los implantes son de titanio, entonces titanio más o menos 4 punto algo la densidad, ¿cuál es la densidad de un hueso? La densidad del hueso, uy, ahorita sí no la tengo presente. La verdad, no la tengo por Como aquí cultura presente. general que quería saber, porque ustedes comparan contra metales y pues el titanio es de lo más liviano que hay. Y la otra pregunta era coeficiente de dilatación, pues yo también estuve escuchando una conferencia donde decían que en las implantes que hacen en la zona del cerebro, muy importante el tema del coeficiente de dilatación porque los implantes de titanio cuando hay mucho sol se expanden y producen mucho dolor. Entonces Sí, también claro, me y llamaba. complementando tu pregunta, sí, mira, estaba mirando y la densidad del titanio es más o menos 4,54 como para complementar la pregunta y el PLA está alrededor de 1,2 y con la inclusión de la cascarilla, como la cascarilla tiene un porcentaje, una densidad más o menos de 0,5, entonces obviamente dependiendo, entre más cascarilla le coloques al material, pues va a tener menos densidad, entonces digamos que sí tendríamos pues una ganancia en disminuir la densidad comparado con otros materiales convencionales. Y de acuerdo a lo que tú dices de la dilatación térmica, sí, pues ahí digamos que es un tema importante. Lo que pasa es que en los metales la dilatación térmica es un tema bien complejo porque los metales digamos que tienden a sufrir mucho más de dilatación térmica. Aquí tendríamos que entrar a estudiar en los polímeros qué pasa y sobre todo
bueno pues ver como los efectos, pero creo que ahí tendríamos menos efectos en comparación con los metales, que sí sufren mucho más de dilatación térmica. Ya, bueno. Y ya el último punto que tenía de pregunta era que ustedes comparan mucho el tema del módulo de Young, pero el tema de la resistencia del yield point, difiere mucho del hueso, es importante, no es importante que sea exactamente o muy parecido. En este punto, digamos que lo importante es que en las fuerzas que se ejercen, digamos, en el hueso y en general, pues en el cuerpo humano, no son muy altas. Entonces, por eso nosotros nos centramos, digamos, en aumentar el módulo de Young sin importar que nosotros disminuimos, por ejemplo, la elongación a tensión. En la aplicación final que vamos a tener como un relleno óseo, pues no vamos a tener esfuerzos que vayan a estirar demasiado el material y que vayan a hacer que falle. Y además, las fuerzas que se aplican sobre el hueso, pues son mucho más pequeñas que los megapascales. O sea, de hecho, ni siquiera llegan a ser de gigapascales estas fuerzas que se ejercen en el cuerpo, porque son bastante pequeñas. Entonces, digamos que no hay riesgo de falla mecánica del material, pues al disminuir esto. Lo importante real es, digamos, es un poco más técnico y es por la parte de la mecanotransducción que tienen las células del hueso para poder sentirse a gusto en un ambiente nativo. Es más un poco eso. Y complementando un poco lo de tu pregunta anterior, ya busqué la densidad del hueso y es de 1.9. Entonces es un poco más similar a la del PLA y de los materiales que estamos haciendo que a la de los metales, que pues te comentaba Alicia. Muchas gracias. Gracias a ti, William, por las preguntas. Tenemos otra persona con la mano levantada, Santiago Marín. Adelante, Santiago. Sí, buenas tardes. Lo primero, pues, es felicitarlos por la buena presentación, pero mi pregunta iba enfocada más al si han evaluado la influencia pues, de los ataques con ácidos y bases fuertes para la funcionalización de las superficies. Y, sí, básicamente era eso. ¿A qué te refieres, digamos, con las propiedades en términos de que, digamos, de pronto a comprometer la bioactividad o algo así? ¿O en términos de la estabilidad de la fibra? Sí, lo que pasa es que si por ejemplo, con ataques de ácidos y bases se genera mayor hidrofilicidad en las fibras, entonces se puede mejorar la funcionalización de esa superficie, se puede mejorar la bioactividad. Por eso pregunto si de pronto han evaluado ese tema y pues para que lo tengan en cuenta de pronto. Listo. Digamos que ahí hay dos puntos por aparte, porque digamos que nosotros, las funcionalizaciones y los tratamientos ácidos y básicos, uno son con ácidos y bases súper diluidos. Entonces, los tratamientos no son muy agresivos, no comprometen la estabilidad de la fibra y sí mejoran la hidrofobicidad de la fibra. Por la parte del tratamiento básico, pues en pHs básicos la lignina tiende a degradarse, entonces estamos removiendo parcialmente la lignina y por ende, por porcentaje en peso, aumentamos el porcentaje de celulosa dentro de la fibra, a pesar de que disminuimos el peso final, digamos, de todo el material. Y por el lado de la modificación ácida que hacemos, es este ácido en realidad tiene un pH no muy ácido, entonces no genera mayor o sea, no compromete altamente la fibra, sino que lo único que hace es brindar su funcionalización. Entonces, él básicamente es, haz de cuenta, un grupo funcional que se desestabiliza con temperatura, se lo pegamos a los grupos OH que tienen en la fibra y generamos que hayan estos grupos libres en la superficie, que es, digamos, una aproximación que tomamos teniendo en cuenta la experiencia del grupo de investigación de biomédica en el tratamiento de gelatinas. Entonces, digamos que es algo de lo que hacen con la gelatina para incrementar sus propiedades mecánicas, como agregar grupos funcionales que permitan un intercruzamiento entre las cadenas de la gelatina y la vuelvan mucho más estable. Entonces es básicamente lo mismo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos es generar un intercruzamiento químico entre la fibra y la matriz polimérica para mejorar sus propiedades mecánicas. Y por la otra parte, entonces con respecto a la bioactividad, estos tratamientos, como tal los ácidos y bases, no comprometen en realidad la bioactividad de la fibra, pero sí hemos visto
que hay una cierta extracción no deseada de esos componentes al someterlos a esos tratamientos, porque muchos de estos tratamientos se hacen en medios o solventes que también se utilizan como para la extracción, digamos, de los compuestos activos de las fibras naturales, como por ejemplo el etanol. Entonces se remueve parcialmente, pero a pesar de que, pues, si hemos disminuido un poco la cantidad de los compuestos antioxidantes, por ejemplo, de los polifenoles, pues hemos visto que en realidad no es significativo y aún cuando se disminuye, igual la fibra sigue siendo bastante bioactiva por su alto contenido de polifenoles. Listo, muchísimas gracias. Aunque sí tenía pues otra pregunta, pues es con respecto a otro tema, y es que por tener estas aplicaciones óseas, pues me imagino que deben de tener como un tiempo de retención en el cuerpo. Entonces, ese tiempo, no sé si de pronto han evaluado el tiempo de fluencia para que de pronto, si, o sea, con los fluidos corporales no se degrade en tanto tiempo y se pueda dañar, se puedan afectar pues como todas esas propiedades mecánicas antes de que se regenere el hueso. Listo, pues nosotros no lo hemos evaluado, pero con respecto a lo que se reporta en literatura, es que uno, el hueso se demora mucho tiempo en regenerarse. Mucho tiempo es que va de meses a años. Y los tiempos de degradación del PLA en soluciones corporales están más o menos similares. Digamos que de hecho, de lo que está reportado en literatura, el PLA tiende a degradarse más lento que la regeneración del mismo hueso. Entonces, otro factor importante es que al incluir, digamos, esta cascarilla de cacao, como tiene componentes muy similares a los que ya hay, digamos, en el cuerpo humano, se degrada mucho más fácil y esto también, pues, en el otro campo de los materiales compuestos, se ha visto que el introducir fibras naturales dentro de matrices poliméricas ayuda a disminuir los tiempos de degradación. Entonces, eso es algo que nosotros vamos a hacer más adelante y testear este tiempo de degradación, porque sí es algo muy importante, como tú lo dices. Pero pues por el momento tenemos esa estimación de que esperamos que el tiempo de degradación sea un poco menor al del PLA. Entonces, que de pronto logremos acercarnos un poco más a balancear esta cosa de la regeneración del nuevo hueso junto con la degradación del material. Listo, muchísimas gracias. A ti, Santiago, muchas gracias por las preguntas. ¿Alguien más del público tiene alguna pregunta? Y les quería preguntar, un momento, Vanessa, también a los expositores, Andrés y Alicia, son las 6:15. ¿Tenemos disponibilidad de conseguir otro rato, otro ratico? ¿Tienen Sí, sí, no hay algún problema. problema? Sí, listo, perfecto. Adelante, Vanessa, tienes la palabra. Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y quería preguntarles si han evaluado o por qué evaluar precisamente propiedades mecánicas en relación a tensión y no a compresión. Por ejemplo, el hueso no estaría sometido más a fuerzas de compresión y si también han evaluado o han pensado en evaluar esas propiedades, pero yo observé pues de su presentación que pretendían hacer una estructura similar al hueso y si esa estructura al cambiar ya la morfología, no un material denso, sino un material que tenga diferentes jerarquías, no sé, en su estructura, con algunos, no sé cómo llamarlo, pero tipo andamiaje, afectaría las propiedades mecánicas y si eso podría disminuir las propiedades mecánicas en comparación al hueso, ¿qué pasaría? Sí, pues digamos que es algo que también queremos hacer a futuro. Digamos que nosotros pues hemos desarrollado estos materiales yéndonos pensando en las aplicaciones óseas, pero como les comentaba también, la idea es pues generar una caracterización completa de estos materiales. Entonces, digamos que las pruebas de tensión son pruebas de concepto y pruebas de caracterización iniciales que estamos haciendo de los materiales para mirar cómo se están comportando estos materiales, pues al introducir la cascarilla de cacao, pero nuestra finalidad es que una vez que podamos tener la adquisición de las imágenes médicas de casos de pacientes para poder en realidad hacer la construcción y la impresión de la estructura real del hueso, pues probar sus propiedades a compresión y pues todo teniendo en cuenta también, digamos,
lo que implica en este tipo de pruebas y es, digamos, la no generación de las llamadas barrigas dentro de la deformación del material para no estar midiendo, digamos, un poco las propiedades incorrectamente. Es algo que se quiere hacer muy a futuro, pero como te digo, pues la idea es, en este momento, testear preliminarmente los materiales previo a su implementación ya como relleno óseo. No sé si Alicia quieras complementar algo. Sí, no, estamos de acuerdo. Creo que el paso a seguir ya cuando tengamos el diseño en impresión 3D, de todas maneras, es evaluar las propiedades a compresión, porque como tú lo mencionas, pues es importantísimo entender también ese mecanismo de carga en este tipo de materiales. Y ahí Y quería sobre como todo también a complementar, fatiga. sí, y a fatiga también. Digamos que la idea ya es después poder un poquito realizar las pruebas de concepto que nos permitan ya entender directamente más hacia el diseño de producto. Digamos que ahorita estamos en una etapa más como de materiales, ya después llegaremos más a la etapa de caracterización más en términos de producto. Ahí también quería como resaltar un poquito que el tema de caracterización de dilatación térmica sí es súper importante en los polímeros. O sea, creo que como nos preguntaba el anterior participante, sí tenemos que también mirar el tema de dilatación térmica porque es un fenómeno importante en polímeros termoplásticos como el que estamos trabajando. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta a Vanessa. Y tenemos una pregunta acá en el chat, Alicia y Andrés. La pregunta nos la hace Héctor Arroyave. Buena presentación. ¿Se puede generar alguna alergia o realización de pruebas como la electroforesis? Y de acuerdo con la pregunta anterior, vale la pena revisar el material bajo presión. Excelente material el que vienen desarrollando. Y creo que la pregunta de la alergia estaba más relacionada con la alergia por parte de la cascarilla de cacao. Bueno, listo. Digamos que este tipo de pruebas, digamos, de irritación y de alergia, son pruebas que es necesario hacerlas en animales. Generalmente se utilizan ratones para este tipo de pruebas y hay una norma internacional ISO, igual que lo que utilizamos para la biocompatibilidad, pero que se centra específicamente en eso, en alergias e irritaciones. ¿Por qué? Porque los modelos celulares que nosotros hacemos en el laboratorio in vitro tienen bastantes limitaciones, como por ejemplo, que se hacen, digamos, en monocapa, es decir, que las células crecen únicamente rectas sobre una superficie plana y pues como está constituido el cuerpo humano y en general de los seres vivos, pues tiene una estructura tridimensional y tiene muchas más variables en conjunto. Digamos que nosotros analizamos, podríamos llegar a analizar, digamos, queratinocitos o fibroblastos, que son células que están nativamente en la piel y poder decir como listo, esto no les genera nada a estas células, pero ya cuando tenemos todas las dinámicas de células de sistema inmune, junto con todas las células que hay en la piel, junto con los folículos pilosos, que es de donde salen las vellosidades y todo esto, pues digamos que se generan unas diferentes interacciones. Entonces ese es el siguiente paso a seguir una vez ya tengamos bien caracterizado el material en la etapa de laboratorio, proceder a los estudios in vivo que nos pueden comprobar, digamos, irritaciones y todas estas cosas. Y en cuanto a lo que decías, digamos, como de la prueba de la electroforesis, digamos que esto es un campo, digamos, que se va como ramificando de nuestra aplicación principal, pero que es bastante importante para lograr caracterizar el material. Porque entonces, gracias a la electroforesis, podríamos hacer análisis de expresión de genes y entonces ya identificar bien, entonces, digamos, si se llega a generar alguna alergia, entonces, ¿qué tipo de alergia se está generando? Por medio de qué genes se están expresando y de qué forma se están expresando. E igualmente, digamos, no solamente para el tema de las alergias, sino en general. Nuestra idea principal es lograr demostrar que nuestra cascarilla de cacao utilizada en estos materiales logra hacer que las células del cuerpo, así no sean del hueso, se vayan por la línea de hueso y se conviertan en células de hueso, que eso se llama un poco células de estudios de diferenciación celular. Entonces, que es un poco lo que pasa cuando se genera, digamos, un embrión o cuando comienza a nacer un bebé, que se comienza una célula que no tiene ninguna tarea específica, se comienza a ir a una tarea específica y es lo que nosotros queremos evaluar y eso precisamente se hace, digamos, por técnicas moleculares dentro de las cuales entra la electroforesis. Perfecto. Creo que acá en el chat no hay más preguntas, nadie más tiene la mano levantada. Yo tengo una pregunta más asociada a la aplicación del material como tal a
al reemplazo o a la sustitución de, de material óseo. ¿Ustedes de pronto han hecho una consulta o tienen una idea de la aceptación que puede tener este tipo de materiales en la industria médica? Hablando en el caso Colombia, si se le llega, por ejemplo, a un médico con este nuevo material que es proveniente de residuos agropecuarios, ¿con qué cara creen ustedes, o si ya tienen una idea, con qué cara creen que van a recibir la industria médica en Colombia este tipo de desarrollos? Porque no sé si ustedes ya de pronto hayan consultado y haya desarrollos a nivel más de producto utilizando este tipo de técnicas y de materiales o de materias primas no tan convencionales, o si ustedes están abriendo camino acá en Colombia en este aspecto, porque ahorita precisamente lo hablábamos por el chat de los de la comunidad de materiales, como cómo se les ocurrió utilizar cacao para esta aplicación. Es algo que digamos no es tan convencional para este tipo de industria, y me gustaría saber qué tipo de aceptación creen ustedes que podría tener acá en Colombia este tipo de desarrollos. Bueno, digamos que aquí hay un punto importante que pues no mencionamos a lo largo de la charla, y es que nosotros tuvimos una primera aproximación ya mostrando nuestro trabajo al campo médico. Entonces, pues hablamos con médicos, pues porque digamos que algo muy importante dentro de la innovación biomédica es tener esa comunicación con los médicos, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos desde una parte muy técnica, pero los que en realidad tienen necesidades y los que nos dicen de verdad si lo que nosotros estamos diciendo y estamos proponiendo tiene sentido en las aplicaciones reales. Y además por también, digamos, esta aplicación que nosotros queremos darle al material, y es poder llegar a imprimir piezas que tengan la morfología nativa de un defecto óseo, ¿sí? Y que sirvan eventualmente para esto. Y pues realmente los médicos, cuando nosotros les hemos contado la idea, han quedado pues bastante sorprendidos y les ha gustado mucho y han estado muy receptivos. Digamos que siempre se encuentra, digamos, las dos caras como en todo, personas que son escépticas y que no quieren y que son muy tradicionales y que se quieren ir por el mismo lado, pero siento que lo muy importante y clave en este tipo de aplicaciones y en general en el desarrollo de dispositivos médicos innovadores es el punto de demostrar la seguridad de la utilización de los materiales y de que nosotros aseguremos que las cosas que estamos haciendo demuestran realmente seguridad tanto para el paciente como para el médico que lo está recetando o que lo está pues implementando. Y pues esto se basa y tiene soporte científico principalmente en, digamos, el campo de las pruebas de biocompatibilidad, tanto in vitro como in vivo, y después estudios preclínicos, porque digamos que el campo para llegar a un paciente con una nueva aplicación pues es bastante largo y toma muchos años. Pero entonces, nosotros digamos que llegamos a pensar en aplicar esta aplicación, el cacao como un biomaterial, simplemente partiendo del hecho de que son productos naturales y nosotros ingerimos productos naturales todos los días, vegetales, y pues que no nos hacen daño para el cuerpo y de hecho le proveen vitaminas y muchas fuentes de energía que necesita nuestro cuerpo para sobrevivir. Entonces, si lo hacen las comidas en general, ¿por qué los llamados residuos no? Que en muchos casos pues están un poco muy infravalorados, porque a pesar de que tienen componentes nutricionales, como que históricamente simplemente no se han utilizado y nunca se ha explorado más de eso, pero sin embargo las industrias de alimentos han hecho en los últimos años un gran esfuerzo, y eso nos hemos dado cuenta tanto en la industria biomédica como en la industria de ingeniería química, en los acercamientos que hemos tenido con industrias, y es que de verdad están preocupados por disponer de métodos alternativos para la generación de subproductos de sus residuos, porque pues uno generan contaminaciones ambientales gigantes y además se han dado cuenta que tienen un alto potencial para generar muchos subproductos que les pueden generar muchas más ganancias y pueden potenciar el desarrollo regional y todas estas cosas, digamos, a largo plazo. Excelente, no, muchísimas gracias, felicitaciones. Y ahora sí, para cerrar por acá, Walter nos escribe en el chat, excelente tema respecto a los nuevos materiales. Él trabajó en una planta donde se almacenan grandes cantidades de maíz y en cierta ocasión se realizó un estudio para producir plásticos a partir del maíz.
y agradece que hayan traído este tema para el uso médico. En nombre de la comunidad, Alicia, Andrés, mil gracias por su tiempo, por su presentación. Se nos fue un poquito más largo, pero la gente pues permaneció ahí conectada, muy interesante la charla. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos contar con ustedes más adelante. Muchas gracias a todos por su participación. Muy buenas preguntas, muy buena interacción y nos vemos en la próxima charla. Ya recibirán nuestra invitación. Un feliz día para todos, feliz noche para todos. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos por escucharnos. Una feliz noche. Feliz Muchas noche. gracias por la invitación. Un gusto.